Bien, bien. Bienvenidos a todos. Les agradezco su presencia a todo el público asistente, sobre todo por acompañarnos una vez más, y esta vez para la presentación del libro Pumas y Leones, un nuevo libro de nuestro amigo César Carrión, César Carrión Valle, quien el año pasado, todo el año pasado, eh, se ha dedicado a la elaboración de su ejemplar, ¿no? Y hoy día, en el 2022, ya está naciendo a la luz pública. Con el permiso de mi amigo, antes quisiera un pequeño espacio para dar un agradecimiento de forma muy genérica a todas las personas que están detrás de las instituciones y que nos han apoyado permanentemente. Eh, con esto quiero decirles que publicar un libro no es una tarea fácil, es una dinámica social muy amplia, eh, de lo que normalmente se puede pensar, ¿no? En la publicación o detrás de un libro se involucran numerosas personas. Por supuesto que el mismo escritor es el centro de todo y no en el pensamiento de nuestro amigo César, los personajes, la forma como les ha dado vida. Él tiene su propia dinámica de cómo ha influido, digamos, todo el ambiente social, pero aparte el libro también forma parte, digamos, de un equipo de personas que ha estado siempre permanentemente ahí. Me estoy refiriendo al corrector de estilo, me estoy refiriendo al diagramador, al ilustrador, al fotógrafo, me estoy refiriendo a mis amigos abogados que nos han asesorado permanentemente. Imagínense, detrás de la portada, de esa portada, se nos ha hecho muy difícil poder obtenerla y publicarla. A todas esas personas que han formado parte de los medios de comunicación, amigos periodistas que nos han ayudado a compartir la noticia de la publicación del libro durante los últimos meses, a instituciones como la editorial Calliope, que es el sello editorial de Eliade, a la Biblioteca Nacional, al equipo de personas que nos han asesorado permanentemente en la sala de fondo antiguo, a ICBN, al depósito legal, a la gente de Indecopi, incluido también creo, ¿por qué no?, a la distribuidora Amazon, que es donde se va a vender el libro. A todos ellos, muchas gracias. A todos ellos, gracias, porque ellos son los que le dan forma a lo que nosotros conocemos como el libro, ¿no? Y en este caso, el libro de nuestro amigo César Carrión. Y empecemos entonces el evento y diciendo que el libro, en una primera palabra, yo pondría el libro en una categoría de novela histórica, ¿no? Entrando en ese contexto, en ese marco, de repente un poco apretado, es que hemos convocado a dos especialistas en su materia, un especialista de historia y un especialista en literatura, para que nos ayuden a abordar y a comprender un poco más acerca de la obra de César. La dinámica de la presentación va a ser de la siguiente forma. Eh, Cada uno de los especialistas va a tener un tiempo limitado, 10 minutos, y una vez que ellos terminen, nuestro amigo César va a poder contarnos un poco los detrás de su obra, ¿no? Eh, Vamos a empezar entonces de la siguiente forma. Vamos a empezar con Emanuel Rivera. Emanuel, entonces tú comienzas. Ok, muy bien. Permítame presentarles a Emanuel. Él es historiador, él es tesista para la licenciatura en historia y con su estudio sobre el culto de los incas difuntos durante la conquista. Tiene bachillerato en historia por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Es director de la revista interdisciplinaria de historia Yuyarkuni.
y aparte es paleógrafo, docente y ponente internacional en diversos eventos académicos sobre etnohistoria andina e historia de las religiones. Es decir, que es uno de los especialistas, yo creo que es uno de los jóvenes especialistas que actualmente están ejerciendo esta actividad de etnohistoria, ¿no? Mayormente estos temas se escriben afuera del Perú, no adentro, ¿no? En tal sentido, creo que Manuel nos puede dar una perspectiva sobre la obra de César Carrión Valle. Muy amables, Manuel. Te dejo el micrófono. Muy buenas noches con todos. Gracias, profesor, por la deferencia. No sé si se me está escuchando bien. ¿Sí? Sí, muy bien, perfectamente. Gracias. Bueno, quiero, antes de dar mis comentarios sobre la novela, agradecer por la consideración al autor, al escritor César Carrión, por la invitación a poder preparar en primer lugar el prólogo que forma parte de la obra y en un segundo término para participar en este evento importante. Quisiera hacer un paréntesis y también saludar a mis profesores, Juan Fuentes y Ernesto Guevara, que he compartido sus clases en las aulas en nuestra alma mater, la Universidad de Villarreal. Y parto por ahí porque creo que parte de la iniciativa también de este tipo de proyectos académicos tiene mucho que ver con el desarrollo universitario en las aulas, el quehacer de investigación y el interés que creo que queda bajo la pluma de una manera latente en la obra del autor. Y aquí me gustaría detenerme para poder empezar a compartirles algunos alcances sobre la obra. En primer lugar, es una obra que data de un discurso que recoge información geográfica de un contexto muy particular de la historia de nuestro país, porque hablar de la conquista del Tahuantinsuyo es entender un contexto histórico fundacional de nuestro país. Sin duda alguna, el proceso dinámico de intercambio cultural, por ejemplo, más allá de los elementos sociopolíticos y religiosos que están de la mano con este contexto histórico, nos ayuda a poder entender muchos elementos sociales que perduran en la actualidad en nuestro país. Por mencionarles un aspecto, la diversidad cultural, que todo peruano y peruana debemos tener en consideración. Digo esto porque la obra recoge un tema que en su génesis podría ser un tema clásico para la historiografía peruana, pero que sin temor a equivocarme son muy pocas las obras en la literatura peruana que tenemos vigentes que nos hablan acerca de este contexto histórico. Y me gustaría a mí recalcar esto porque justamente la literatura peruana sobre la conquista de los incas a manos de los españoles es una literatura que creo que todavía hay mucho en el tintero por recorrer. Y aquí el autor ha utilizado dos aspectos puntuales muy interesantes de este contexto histórico, obviamente teniendo en consideración que estamos hablando de una novela. Yo quiero unirme al planteamiento del profesor Juan José Fuentes, que es una novela histórica, pienso lo mismo, según el contenido de la obra. Y digo esto porque estos dos aspectos son fundamentales en lo que nosotros encontramos en la trama de la novela. Me refiero a lo que son los romances, el elemento pasional que tienen los personajes de la obra y por otro lado las relaciones de parentesco, que sin duda alguna es uno de los elementos a analizar en la parte historiográfica, que es lo que me toca a mí por ser historiador, justamente que va a estar involucrado con este contexto histórico. Partiendo de estos dos elementos, creo que la obra nos permite un poco desmenuzar una parte no tan tocada de un tema clásico de la historia de nuestro país, que es la conquista del Tahuantinsuyo. ¿Por qué? Porque nos habla de personajes, y aquí quiero ya entrar en detalle, personajes como, por ejemplo, nos habla del conquistador enamoradizo Felipe. Este es un personaje muy rico en análisis porque va a ser un símil de los cronistas del siglo XVI y del siglo XVII, un símil porque muchos de estos cronistas que llegaron junto a Pizarro y a otros importantes españoles van a recoger las primeras informaciones que nosotros como estudiosos o historiadores vamos a tener sobre el Perú de aquella época.
y muchos de estos cronistas son los que nosotros estudiamos como fuentes para diversas investigaciones que desarrollamos. Es así que el autor recoge en algunos de estos personajes la importancia de cómo uno puede percibir la primera impresión al ver el territorio andino. Y aquí quiero detenerme porque se van a registrar información detallada sobre espacios como Huilloc, el ayo de Huilloc para ser exacto, como punto inicial e importante para el autor y la trama de la obra, pero también otros espacios, Coaquel, Apuná, Piura, Tumbes, Huancabamba, Cajamarca, Jauja y Huamachuco, entre otras localidades, resaltando también el Cusco y Lima, siendo estos dos últimos espacios claves para lo que se denominan los focos de poder del Tahuantinsuyo y de la naciente sociedad colonial, respectivamente. Entonces, la obra tiene un elemento importante en el aspecto geográfico. Y aquí no solo podemos un poco hacer una comparación con las crónicas, sino con otro conjunto de fuentes documentales de la época, muy ricas, y creo que son de necesario interés para volverle a tomar importancia, que son las relaciones geográficas. Y de estas relaciones geográficas, de alguna u otra manera, uno recoge mucha información del contexto andino. Y es así como en la obra nosotros vamos a ubicarnos en los 3 primeros años de la conquista, de 1530 a 1533. Y este es un contexto muy rico, porque es el arribo de Francisco Pizarro y compañía al norte del Perú, hasta el encuentro en Cajamarca y la posterior captura del Inca Atahualpa. Es más o menos el contexto histórico que la trama va a recoger y sin duda alguna nos permite tener una línea de tiempo histórica ya conocida para poder ubicarnos un poco en la trama de la obra. Sin embargo, aparentemente podría ser una impresión de que nos va a hablar un poco de la historia de los incas, ¿no? Y solo la nobleza inca o de las huestes de Pizarro. Y lo interesante es que no necesariamente la obra va a desarrollarse por ese lado, sino que va a recoger también historias podríamos llamar de las clases populares, por así decirlo, de la época, en donde las poblaciones más comunes, entre, por ejemplo, personajes que van a resaltar en la obra, aquí quiero mencionar, por ejemplo, estos vínculos de parentesco que se desarrollan en el ayu de Huilloc. Ahí tenemos al mismo Sairiguaro, que es el curaca del ayu de Huilloc, pero sin duda alguna el protagonismo se lo va a llevar su hija Sami. Y aquí en la figura de Sami y su pretendiente, un tanto escurridizo Cusi, vamos a ver cómo estas relaciones de parentesco son muy interesantes, porque en el contexto de una invasión, con la llegada de los españoles, hay grupos localidades, ayus, que van a buscar resolver sus propias inquietudes, ¿no? De manera natural, sus propios intereses. Y es así que las mujeres estaban destinadas, las hijas de los curacas estaban destinadas a poder servir al Inca. Y aquí el destino, pues, de la protagonista, considero, de la novela de Sami, va a ser otro. Y el autor en una de las últimas líneas dice que Sami va a tener una suerte justamente a partir de este contexto de la conquista, ¿no? Y esto es una situación muy interesante porque cuando se han analizado históricamente contextos bélicos de guerras, siempre se ha pensado de alguna otra manera que los elementos pasionales, romances, a veces son dejados de lado, pero sin embargo en estos contextos bélicos inclusive son más efusivos. Y en la obra, si bien es una obra meramente literaria, podemos ver algunos ejemplos muy interesantes, no solamente de romances, también inclusive de abusos, de violaciones. Y esto creo que sin duda el autor cumple ahí un papel importante de poder darnos un aspecto diferente de este momento histórico en algunas de estas microhistorias que uno puede ver en la obra. Ya hemos tenido sobre este aspecto trabajos importantes en torno a los roles de parentesco en el mundo andino y que creo que es una obra que nos puede ayudar un poquito a volver a tomar como tema este aspecto que es uno de los más importantes que podemos encontrar en la trama. Por otro lado, me gustaría destacar de la obra, este es un aspecto también creo importante, el uso de los vocablos quechua y los topónimos quechua. Es un aspecto importante porque este tipo de
podríamos decir, de elementos en el discurso de la obra, nos ayuda un poco a ubicarnos más en el espacio y tiempo, a contextualizarnos históricamente, inclusive también mediante la lengua. Y el autor ahí tiene el interés de poder utilizar estos topónimos, estos vocablos quechua, inclusive muchos personajes, sus nombres son en quechua, y ahí nos sentimos mucho más acorde con el contexto histórico que el autor ha utilizado. Recuerden que es un contexto de intercambio, es un contexto de choque, es muy dinámico este contexto histórico en donde se desarrolla la trama de la novela. Así que podemos resaltar también este elemento que considero que es importante. Ya para ir terminando, creo, sin temor aquí a dejar de lado otro aspecto que quizá lo puedo estar haciendo, otro aspecto importante, podemos ver que dentro de estas relaciones de parentesco resalta mucho el papel de las mujeres para el autor. Estos vínculos que hay entre los españoles como el propio Felipe, por ejemplo, que va a caer enamorado de una mujer andina, va a estar también ligado con el papel de las mujeres, por ejemplo, en los Ayahuasí. Y de esta manera podemos aquí un poquito también recordar la importancia de la mujer en el Tahuantinsuyo, pero que sin embargo en un contexto de la conquista las mujeres también cumplieron un papel fundamental por estos roles de parentesco, ¿no? Me gustaría ya para ir terminando que estas relaciones no solamente estuvieron involucradas con elementos de poder, sino también, y en la trama se ve, con elementos también pasionales, elementos meramente de efusividad romántica, del momento, ¿no? De una situación un tanto promiscua, por así decirlo, que podemos encontrar en algunos personajes, y esto le da una manera diferente de poder entender qué pasaba cuando un español llegaba a tal localidad, ¿no? Fundaba tal ciudad en la zona norte, luego se aproximaba más hacia la zona de centro de la sierra peruana hasta llegar a Cajamarca, ¿no? No siempre era solamente la búsqueda del oro, una finalidad mercantil de los elementos sagrados de las poblaciones locales, sino también es esta búsqueda de saciar sus necesidades sexuales, ¿no? Y aquí hay en la trama, creo que un elemento interesante que se puede claramente evidenciar en el transcurrir de las microhistorias. Para terminar entonces, aquí me gustaría citar un pequeño texto donde señalo que en estos 3 primeros años de la conquista toman un repentino final en la llegada de las huestes de Pizarro al Cusco, que si bien el contexto de la obra, la trama se entremezcla, el amor y sexualidad de sus personajes junto a la ambición y deseo de poder. Considero que estos son elementos innatos de todo ser humano que si bien nos encontramos en un terreno novelesco, obviamente planteando desde un punto de vista de una novela histórica, no cabe duda que los actores históricos que se relatan en este contexto de la conquista van a poseer estas ansias, estos elementos innatos de todo ser humano, van a ir de la mano con la espada, el oro y la cruz, que son los elementos simbólicos de la época de la conquista, ¿no? Y creo que es una obra que amerita que sea parte de la lectura de no solamente la comunidad de peruanos y peruanas, sino también de todo interesado de este contexto histórico que el autor ha utilizado como parte del escenario de la narrativa. Eso sería mis comentarios. Gracias. Muchas gracias, Emanuel Rivera. Gracias por compartir en esta tarde con nosotros. Muy bien, ahora vamos a dar paso al doctor Denis Lazo, es de la especialidad de literatura, es candidato a doctor en Ciencias de la Educación por la Pontificia Universidad Católica del Perú, maestro en docencia e investigación en educación superior por la Universidad Peruana Cayetano Heredia y licenciado en literatura por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Es docente asociado de la Universidad Le Cordon Bleu y de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Muy aparte, es corrector de estilo de diferentes instituciones privadas, muy aparte también de la editorial Calliope. Muchas gracias y adelante, Denis. Hola, ¿qué tal? Un gusto poder acompañarlos, acompañarlos a todos ustedes en el día de hoy. Agradezco en primer lugar
la oportunidad, ¿no? Agradezco a César que me dé el espacio para poder acompañar en la presentación de su libro. Y también, bueno, agradezco a Juan y a la editorial por haberme sugerido, facilitado el poder estar aquí con ustedes, ¿no? Como muy bien decía Juan, debido a que nos encontramos ante una obra con tintes históricos, ¿no? Una novela con tintes históricos, me parece súper pertinente que para esta presentación estemos Manuel desde el lado de la historia y yo desde el lado de la literatura para poder darles algunas apreciaciones necesarias, importantes, yo creo, interesantes para poder animarlos a la lectura de este libro. En sí, claro, la idea de la presentación del libro, más que nada es eso, ¿no? Invitarlos ¿no? A nuevas lecturas, a nuevos espacios. La novela Pumas y Leones de César es una novela muy bien lograda desde diferentes ámbitos, ¿no? Los cuales desarrollaré, ¿no? en esta pequeña presentación. En primer lugar, yo quisiera comenzar con la parte bueno, del estilo, ¿no? Y también el mismo género literario, ¿no? Estamos ante una novela, como bien decían, una novela con tinte histórico, ¿no? Estamos, César trabaja muy bien el vincular eventos históricos comprobados con eventos ficticios, ¿no? De modo que hay ciertos protagonistas históricos que aparecen en su novela y que son retratados de una manera muy interesante. Y a su vez, tenemos, tenemos personajes creados por él, ¿no? Que interactúan también con esos otros personajes históricos y que se encuentran en este contexto. Entonces es muy interesante este proceso que ya hemos visto en otro tipo de novelas, diferentes espacios, pero que no es muy común en novelas de nuestro contexto peruano, ¿no? Especialmente en novelas en este periodo, ¿no? El periodo justo del choque de dos mundos, ¿no? De dos culturas y de dos civilizaciones. Entonces, a nivel de estilo, podemos ver que César ya ha desarrollado en gran medida un estilo propio, ¿no? Que se ha ido afinando y complejizando a lo largo de las diferentes obras que ha ido realizando. Yo como lector de su obra y también como corrector de estilo, en todo el proceso que hemos hecho, puedo notar, en primer lugar, una creciente capacidad para profundizar en el desarrollo de los personajes. Los personajes creados por él cada vez tienen un tinte más profundo, tienen intencionalidad, tienen, tienen toda una constitución propia, tienen intereses, necesidades, deseos, una complejidad muy interesante que se puede apreciar y que se desarrolla de una forma fluida y de una forma muy interesante durante la novela. Lo cual hace que su texto sea muy valioso, ¿no? A su vez, podemos ver un buen manejo de los tiempos, ¿no? De cómo puede mantener el ritmo de los eventos históricos con el ritmo de eventos de los personajes principales que se desarrollan dentro de esos eventos históricos, sean ficticios o sean reales. Ese proceso es muy interesante, ya que para poder realizarlo de manera adecuada, se necesita una buena capacidad de manejar bien los tiempos, ¿no? Se necesita un ritmo bien, en cierta medida complicado, que César llega a realizarlo, ¿no? De modo que se puede sentir, se puede leer, uno puede percibir este proceso, ¿no? Es un proceso, digamos que preciso, ¿no? Adecuado, en el que se nos narran eventos históricos, pero al mismo tiempo sin que esto tenga un tinte, digamos, o unas características clásicas como estuvieran contándonos un evento histórico. Y el plus muy importante que se le coloca es el agregar a los personajes ficticios, ¿no? Lo cual es muy interesante. Entonces, podría decir, en resumen, en este acápite, ¿no? De estilo, que estamos ante una obra muy bien lograda, muy bien desarrollada, una lectura rápida e interesante, en la cual no solo el lector va a conocer diferentes cosas que ocurrieron, ¿no? Sino también va a encontrar
toda una historia entrelazada entre aspectos diferentes, ¿no? Como el amor, la amistad, eh, la idea de nación, ese tipo de elementos. ¿Está? Entonces es algo muy recomendable por ese lado. Por otro lado, tenemos la parte ya, digamos, más en lo que es el contenido, ¿no? Y al igual que en otra novela previa que hizo este César en lo que era sobre el tiempo de la guerra del Pacífico, de la guerra con Chile, encontramos personajes, ¿no? Como decíamos hace un rato, que ingresan en el evento histórico, ¿no? Ya lo mencioné un poco previamente, Emanuel, que me parece interesante el interés que tiene César también de colocar como protagonistas o como una funcional vital a los personajes femeninos. ¿No? A nivel, claro, histórico, tienen cierta importancia por cómo se dan los vínculos, con quién se casan, las relaciones que se hacen, que son relaciones de poder, ¿no? Para poder afianzarse. Sin embargo, también podemos evidenciar un protagonismo, ¿no? Que estas personas tienen deseos, necesidades, un tipo de constitución que no se le da generalmente a ese tipo de personas, ¿no? Otra cosa que también se desarrolla de una manera muy notable es la forma en la cual se genera esta confrontación, ¿no? Entre dos espacios, dos mundos con culturas muy diferentes. Esto es elaborado y desarrollado por César de una muy buena manera, lo cual hace que uno pueda comprender en cierta medida cómo es que podría darse esa situación o cómo se dio esa situación. Ahora, el centrarse en este tipo de personajes alternos, digamos, los cuales no están en los libros, no están, no existen, no han sido muy relevantes, han sido olvidados, muy importante, ya que la historia, más en esos tiempos, ¿no? Elaborada por ciertos cronistas, ¿no? Que tenían toda una intencionalidad y toda una intencionalidad bien clara. Complica un poco entender el otro espacio, ¿no? Entonces, el hablar nuevamente de esta historia de aquellos que fueron vencidos, aquellos que fueron olvidados, desde la ficción, es un espacio para poder también reivindicar, ¿no? Voces que han sido calladas, voces que han sido olvidadas, voces que han sido dejadas de lado durante toda nuestra historia. Entonces, podemos ver aquí cómo la ficción puede cumplir un rumbo, ir por ciertos espacios donde la historia no podría, ¿no? Por cuestiones lógicas, ¿no? Entonces, en síntesis, ya para concluir con mi intervención, y dejarlos para que César les dé su presentación sobre su obra, quisiera, bueno, agradecer por permitirme estar aquí con ustedes y también invitarlos, ¿no? Invitarlos a que lean esta novela muy interesante, muy buena. Les puedo asegurar que no se van a arrepentir de su lectura, ya que van a aprender diferentes espacios, diferentes aspectos, y también van a tener una lectura muy amena, muy entretenida, muy interesante sobre lo que ocurrió en todo ese periodo. Este, y como le decía, ¿no? El ritmo de la novela está muy bien logrado. Entonces, estos traspasos entre lo histórico, lo ficticio, se dan de una manera muy bien lograda, lo cual es complejo y lo cual se agradece, ya que permite entretenerse y al mismo tiempo aprender diferentes cosas. Entonces, bueno, con eso concluiría mi participación y muchas gracias por permitirme estar aquí con ustedes. Gracias. Muchas gracias, Denis Lazo, muy amable, gracias por tu presentación y tu participación. Siempre a ambos, con mucha gratitud, porque nos han acompañado durante mucho, mucho tiempo. Muchísimas gracias. Ahora toca darle la palabra a nuestro amigo César Carrión Valle, quien nos está deleitando con una nueva obra, Pumas y Leones. Si alguno desea ver el libro, un preview del libro, una prevista del libro, puede ingresar a Amazon, he puesto el enlace en el chat, y ver, digamos, las bondades del libro. César, te cedo la palabra. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias a todos los presentes. Ante todo, gracias amigo Juan José. Gracias por la generosidad al escribir mi obra, amigo Manuel,
a Denis, muchas gracias por esa generosidad que han tenido con mi obra. Sí, efectivamente, es una obra histórica, se trata de la conquista, ¿no? Es la ruta de los 3 primeros años, ¿no? Que fue decisiva, ¿no? Obviamente, ¿no? Desde 1530 hasta 1533 en Cusco, ¿no? Y la ruta, pues, ¿no? Esa ruta clásica, pues, Coaque, San Mateo, la Villa de San Mateo, Coaque, la isla de Puná, Tumbes, ¿no? Caxas, Huancabamba, de ahí hacia la costa, hasta Lambayeque, y de ahí por el valle del río Saña hasta Cajamarca, finalmente, ¿no? Donde Cajamarca es el lugar, ¿no? El lugar, ¿no? El hito de toda la conquista, ¿no? Es ahí donde se decide todo, ¿no? Si no pasa ahí, si los españoles no tienen éxito en Cajamarca, y ahí termina todo, ¿no? Y se la jugaron, pues, ¿no? Y ahí se van al Cusco, ¿no? Bueno, de eso la obra trata de esos 3 años, ¿no? Hasta cuando llegan a Cusco, ¿no? Y coronan a Manco Inca, ¿no? Y sí, bien es cierto lo que comentan nuestros amigos, sí, he aprovechado de la ficción para poder crear unos personajes, ¿no? Para que no, en realidad todos conocemos la historia, ¿no? Y la conquista es uno de esos aspectos importantes, ¿no? Que todavía hablamos de eso, ¿no? Se habla, ¿no? Que conquistaron los españoles, ¿no? Que por acá, etcétera, etcétera, ¿no? Hay historias negras de eso también, ¿no? Historias negras, ¿no? Pero he tratado de aplanar eso, he tratado de convertirlos todos en seres humanos realmente, ¿no? En realidad, esta empresa fue una empresa muy, muy interesante, ¿no? Se juntaron 2 mundos, ¿no? Y sí, he tratado de aterrizar con el sentir de las personas, ¿no? Con los vocablos, los vocablos regionales que se utilizaba, el quechua, ¿no? Y por eso empiezo, los primeros 3 capítulos tratan de Huyó. Huyó, que es un pueblo, es una ciudad, es un pueblo, es un poblado que existe actualmente en Cusco. Existe, ¿no? No es así, no lo he inventado, ¿no? Porque en algún momento yo leyendo buscando información, ¿no? Para elaborar mi novela, encontré un documental en internet, ¿no? Que hablaba de Huyó, ¿no? Era un poblado donde sobrevivían los descendientes de los incas, decían, ¿no? Y de los Tataí. Entonces dije Huyó, que es el lugar donde comienza todo, ¿no? En Huyó que he tratado de recrear un poco el antes, ¿no? Antes de que llegaran los españoles. Porque los españoles ya estaban llegando, ya en otros viajes ya habían tocado estos lugares, ¿no? Pero ahora ellos tenían, en este tercer viaje tenían la certeza de que había acá, sí, efectivamente un gran imperio, ¿no? Entonces en Huyó nace todo, o sea, en Huyó es el antes de que llegaran los españoles, cómo era la vida, ¿no? El entorno, ¿no? El entorno paradisiaco. Yo he tratado un poco de recrearlo al estilo Gauguin, ¿no? Al estilo paraíso de Gauguin, ¿no? O sea, el hermoso entorno, el cielo azul, ¿no? El olor a madreselvas, ¿no? Se encuentra cerca de un afluente del Urubamba, ¿no? Y poder ver a lo lejos el cielo azul y las montañas azules, pero que son realmente verdes, porque de lejos se ven azules, ¿no? Y ahí he recreado a Sami, esta hermosa, hija del líder del Ayu, ¿no? Del Curaca, ¿no? Es Sami, ¿no? Sami la que se convierte en un personaje principal, porque a través de Sami y el poblado de Huyó, he tratado de recrear cómo era la vida, qué cosas se comía, ¿no? Sus habas, choclo, ¿no? La carne de charqui, ¿no? Cómo eran sus costumbres, sus relaciones sociales, eran muy estrictas, ¿no? Ella era la nobleza, estaba por ahí también Cusi, ¿no? Que era un Hatunruna, ¿no? Se enamoraba de ella, pero se enamoró de una mujer imposible. Entonces, un poco para ver cómo eran las relaciones sociales muy, muy, muy rígidas, ¿no? También ahí he creado un personaje, Capuquiñá, que es el Quipucamayo de
aquel lugar, ¿no? Donde todos iban, ¿no? Lo admiraban, ¿no? Por la manera como leía esas cuerdas, ¿no? Y el misterio en el cual encerraban, en el cual él podía leerlo y saber llevar las cuentas, no solamente llevar las cuentas, sino también un poco más de eso, ¿no? Y así, pues, y así transcurre la vida en Huillón, ¿no? Y ya se habla ahí de esa pandemia, ¿no? Una pandemia, entre comillas, de esa epidemia de viruela que trajeron, ya habían traído los primeros españoles, ¿no? En la cual Huayna Cápac y su hijo y su heredero murieron. Entonces ahí empiezo, ¿no? Entonces es un poco recrear el paraíso de Gauguin, ¿no? Y hay acá dos personajes, podríamos decir principales, ¿no? Bueno, acá vemos a todos los capitanes de Pizarro, ¿no? Hernando de Soto, Cristóbal de Mena, Sebastián de Benalcázar y la infaltable iglesia, ¿no? Vicente de Valverde, ¿no? Los dominicos, ¿no? Entonces, ese recorrido que hacen desde Coaque hasta Puná, por ejemplo. Coaque es una zona tropical, ¿no? Actualmente es la zona donde está el Ecuador, ¿no? Esos lugares, ¿no? Provincia de Manatí creo que es. Y las selvas bastante húmedas, ¿no? Todas las penurias que pasan, enfermedades, etcétera, ¿no? Y ahí pues hasta Tumbes, ¿no? Hasta Puná, ¿no? Y etcétera, ¿no? Y ahí siguen por Tumbes, ¿no? Y van llegando a una zona desértica, ¿no? Y después ya se van a la sierra y van hacia el sur y después van hasta Cajamarca, ¿no? Bien, ¿no? Ahora sí, aquí hay algo rescatable, ¿no? Finalmente, acá hay dos personajes que al final se unen, ¿no? El personaje Sami, finalmente ella es una persona romántica, ¿no? Estamos cargando un poco de romanticismo, ¿no? Entonces ella he recreado también la religión del lugar, ¿no? Como ellos tenían sus montañas donde iban a sus huacas, sus montañas, donde iban a consultar sobre su futuro. Es ahí donde ella se le señala que va a haber alguien que llegará de muy lejos, ¿no? Entonces ella espera esa prueba. Entonces, toda la historia al final conduce a eso, al final ellos se encuentran, ¿no? Y la manera como se encuentran es una manera bastante romántica, yo diría hasta tipo la Odisea, ¿no? Como cuando Odiseo llega después de 10 años a su natural Itaca y se tiene que esconder, ¿no? Y se disfraza de un vagabundo, ¿no? Y el único que lo conoce es su perro. Algo así, ¿no? Me gustaría que lo lean al final, pero al final se encuentran dos almas totalmente diferentes, ¿no? Sami y Felipe, ¿no? Dos almas que están. Hay un elemento que está ahí, que aparece aquí, y bueno, es propio, muchas religiones también, es el destino, ¿no? El destino al final los une, ¿no? Dos almas totalmente diferentes, una que venía de otro lado del mundo y otra que vivía aquí en la zona de Perú, ¿no? En el Imperio Incaico, ¿no? Finalmente es eso, ¿no? Bueno, como decía el amigo Manuel, rescata el tema del romanticismo, ¿no? Felipe era un romántico incorregible, ¿no? Él, a diferencia de sus compañeros, él enamoraba a las chicas, ¿no? A las indígenas, ¿no? Empezaron en Coaque con Naya, después en Huancabamba con Ananya, y después llega una mora, una chica de origen moro que se dedicaba a la prostitución, que llegó a Coaque llegó a la isla de Puná por negocios, ¿no? Y donde también Felipe se enamoran los dos, ¿no? Es mesalina y era hermosa, era de origen moro, ¿no? Entonces, y finalmente llega a Cajamarca, estuvo con Juliana, una chica dentro, y él siempre las enamoraba, no las forzaba, ¿no? Y finalmente conoce a Sami y ahí termina todo, ¿no? Esa es la mujer de sus sueños, ¿no? Entonces, la obra está cargada de eso, está cargada de romanticismo, está cargada de muchas saborear aquel momento. He usado la ficción para poder tratar de sentir qué se sentía estar ahí, ¿no? Los diferentes climas que enfrentaban los castellanos, ¿no?
desde el desierto del norte, ¿no? El desierto húmedo, después ir a la sierra, subir a las alturas gélidas, ¿no? Cambiar constantemente de climas, ¿no? De altura, ¿no? Entonces, eso se ve en la novela, ¿no? Se ve también eso en la novela, se ve también en la novela, pues, el amor, ¿no? Y la pasión, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo que se ve bastante. He tratado de aterrizar, o sea, de ver qué se sentía, inclusive saber qué cosa comían, ¿no? De qué le alimentaban los españoles, ¿no? Ahí aparece también la primera ciudad del Perú, ¿no? La San Miguel de Tangarará, ¿no? Que se funda, Piura, ¿no? Entonces ahí aparece también es la fundación, todos los momentos, todos los protocolos de la fundación, ¿no? Y eso, ¿no? Tratado de poder saborear, ¿no? Saborear aquella época, ¿no? Los pormenores. Finalmente, uno de los aspectos así para describirlos es todo un desafío, es la trampa de Cajamarca, ¿no? Cómo cayó el Inca cuando finalmente un grupo, y es ahí donde ocurre uno de los mayores paradigmas de la historia, ¿no? Que ha quedado para siempre. Es que 200 españoles, 200 personas, 200 soldados pudieron derrotar un imperio, y eran como 40.000 indígenas, ¿no? Entonces, ¿cómo le hicieron, no? Es ahí donde aparece, realmente fueron bastante audaces, ¿no? Ellos tenían algo que no conocían, tenían el arma secreta, era la artillería y la caballería. Los indígenas nunca habían visto un caballo, y para ellos era como una sola persona, ¿no? Entonces con el caballo pues pisaban, ¿no? Y usaban sus armas, ¿no? Y también la artillería, ¿no? Y entonces todo eso lo he conceptualizado y he usado, me permiten los señores historiadores, amigos, ¿no? He usado la ficción. Es la licencia que usamos cuando escribimos, ¿no? La novela, ¿no? Usamos la ficción para poder de repente darle vida a los personajes, ¿no? Darle calor, ¿no? Darle humanidad, ¿no? Sentimientos, ¿no? Y eso, ¿no? Me gustaría mucho que lean la novela. La escribí, pues, de marzo a septiembre del 2021, la escribí. Y bueno, y la tuve que leer bastante también. Tuve que buscar información, ¿no? Etcétera, ¿no? Y eso, ¿no? Y bueno, me gusta. Eso, les agradezco por su paciencia. Gracias por haberme escuchado, esta oportunidad de poder... un libro es como un hijo. Sí, yo lo siento así, ¿no? Que ha nacido un hijo más y bueno, se los entrego para ver si ustedes, qué tal están, ¿no? ¿Cómo se desenvuelven, ¿no? Y bueno, eso es lo que tenía que decir. Y una vez más les agradezco a todos los amigos, al amigo Emanuel, al amigo Denis, ¿no? Por sus comentarios bastante buenos, ¿no? Han sido muy amables conmigo, y nuestro amigo Juan José Fuentes, ¿no? Que siempre me ha apoyado en este proceso de edición, ¿no? Como dice él, ¿no? El editar un libro no es tan sencillo, ¿no? Es todo un desafío, pero gracias por haberlo puesto ahora en manos de ustedes. Como yo le decía a él, ¿no? Pero tú eres el escritor, pero está bien, porque yo puedo escribir y al final quedará pues, con un archivo en una parte de mi computadora y ahí nomás nada más. Si no se publica, finalmente nunca existió. Muchas gracias una vez más y eso es todo lo que quería decirle. Muy amables, han sido muy amables al estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, César. Bueno, éxitos en la novela. Los invitamos a todos los oyentes a que puedan adquirirla. El enlace de Amazon, donde pueden adquirirla no solamente en forma digital, sino también de forma impresa, ¿no? Está en el chat, lo hemos colocado. Les agradezco su presencia. Muchas gracias, César. Gracias, Denis. Gracias, Emanuel. Gracias, Ernesto, también por estar con nosotros. Y a todos los amigos, Santiago Luna, a todos aquellos que me he referido al inicio. Cómo no, en un abrazo. realidad, Cómo no. muchas gracias a todos los que han contribuido a que este libro sea publicado, ¿no? Como vuelvo a reiterar, la editorial Calliope está comprometida conseguir o desarrollar proyectos. Aquellos que deseen participar con nosotros, bienvenidos, ¿no? Los invitamos más bien que próximamente, a partir del 20 de marzo, vamos a dar inicio a un club de lectura
por ahora es un club de lectura de historia, pero en realidad se van a abrir varios frentes, de tal manera que podamos generar comunidades que puedan publicar, que puedan, digamos, motivar que en el Perú, que es un país mayormente de tradición oral, comience a registrar sus memorias y pueda transmitirlas de una manera más sólida y que más permanente, ¿no? Entonces, creo que en ese ámbito nosotros podemos aportar mucho. Bueno, muchas gracias a todos los asistentes, al señor Frank, a todos, realmente a todos los que están también con nosotros, y damos por concluido la presentación. Gracias. Muy amable. Voy a dejar de grabar. Muy amable. Gracias. Gracias. Chao. Chao a todos. Gracias. Buenas Muy noches. agradecidos con todos. Al contrario, gracias.